Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Hola amigos, les doy la bienvenida a este capítulo del caso de la clienta majestuosa. Estamos en un momento crítico y vamos a continuar. Recordemos que estamos en el juicio para conocer si se ha cometido un crimen primero y segundo, si Adele es culpable o si está implicada, mejor dicho, en él. Así que, teníamos a diferentes testigos, entre los cuales apareció el teniente Tragg y el médico forense, pero ahora tenemos a la chismosa ex amiga de Adele, así que vamos a ver qué nos puede decir. Puede usted seguir, señor fiscal. Interrogue a la testigo. ¿Cuál es su nombre? Maxine Netfield. Muy bien, dijo el juez Elwell. Adelante, pues, con el interrogatorio. Maxine Netfield daba la impresión de estar ardiendo en deseos de referir su historia. A partir de la primera pregunta formulada por el fiscal, se lanzó a una larga disertación. ¿Conoce usted a Ellen Adair, la acusada? En caso afirmativo, ¿desde cuándo la conoce? Conozco a la acusada, dijo Maxine. Ahora utiliza el nombre de Ellen Adair. Cuando la conocí tiempo atrás se llamaba Ellen Calvert. Este es su nombre real. Éramos entonces muy amigas y ella solía salir con un hombre llamado Harmon Hazlitt, el hijo de Ezekiel Hazlitt, fundador y propietario de la compañía de muelles y suspensiones de Cloverville. Por aquel tiempo sostenía relaciones íntimas con el joven Hazlitt. Cuando vio que éste comenzaba a mostrarse desapegado, decidió fingir que se hallaba encinta. Un momento, me dio el juez Elwell. Creo que es mejor que vayamos pregunta por pregunta. De esta manera, la defensa tendrá oportunidad cuando proceda de formular sus objeciones. Por lo que a nosotros respecta es igual, declaró Perry Mason. Creo poder aclarar la situación con unas cuantas preguntas durante mi interrogatorio. En lo que atañe a su historia, ya la ha contado antes, habiéndola oído yo. Si el hecho de referirla ahora supone una aceleración de las acusaciones, la defensa nada tiene que objetar. Muy bien, decretó el juez Elwell. Observo muchas habladurías aquí. No se trata de habladurías, saltó Maxine Netfield. Sé lo que sé de los labios de esta mujer. Quería obligar a Harmon Hazlitt a que se casara con ella y me habló del asunto antes de intentar nada en tal sentido. ¿De qué habló?, preguntó Dillon. Me habló de que pensaba fingirse embarazada. Es un truco muy viejo. De esta manera, Harmon se casaría con ella. ¿Le dijo ella eso? Me lo dijo ella, sí. Pero la cosa no salió bien, ¿verdad? No hubo boda. ¿Es así?, inquirió Dillon. Así es. Harmon Hazlitt pudo caer en la trampa, pero medió en el asunto el encargado de relaciones públicas de la compañía, llamado Garland, que se encuentra precisamente en la sala. El señor Garland envió a la acusada $1,000 en billetes de A100, metidos en un sobre. Un momento, dijo Dillon. ¿Cómo supo eso? Bueno, yo sé que ella recibió $1,000 en billetes de A100 y que por aquellas fechas Harmon Hazlitt emprendió un viaje a Europa. El idilio se rompió. Ellen Calvert se quedó sola, con sus $1,000. Entonces se trasladó al oeste y empezó una nueva vida. ¿Supo usted de ella después de su partida? No volví a tener noticias de la acusada. ¿Cómo fue el entrar de nuevo en contacto con ella? Por medio del señor Lovett, el abogado. ¿Es este mismo señor Lovett que se encuentra sentado en esta sala? Sí, señor. ¿Y qué pasó? Se lanzó tras el rastro de Ellen Calvert y llegó así a la gente que la conociera en otro tiempo. Averiguó que había sido amiga mía y me abordó, haciéndome preguntas sobre la acusada. ¿Y le dijo dónde paraba? Sí, había localizado utilizando los servicios de unos detectives, creo. Bueno, el caso es que fue él quien la trajo aquí, a Los Ángeles. Sí. Puede usted interrogar a la testigo, dijo Dillon a Mason. ¿Cuándo vio usted por primera vez a la acusada tras su llegada a Los Ángeles?, preguntó Mason. Oh, bien, respondió Maxine Netfield. Ya sé a dónde intenta usted llegar. Llevé a cabo una identificación errónea.
Se explica, ya que hacía 20 años que no veía a Ellen, y usted se procuró una doble, una mujer que era casi la imagen de Ellen Calvert. Me la puso delante e hizo que me equivocara. Pero ese fue el único error en mi testimonio. Me equivoqué con aquella mujer. Pensé que era Ellen Calvert, o Ellen Adair, como se llamara ahora. Pero nada más ver la auténtica Ellen, me sentí absolutamente segura. No debía haber sucedido lo primero, y si se dio el caso, fue culpa de determinadas circunstancias. Sin embargo, seguía teniendo el mismo valor las cosas que había pasado 20 años atrás, y las que Ellen me había confesado. Me dio el juez Elwell. Aun considerando que esto es un examen preliminar de los hechos y que no existen objeciones por parte de la acusación y la defensa, opino que la testigo se extiende excesivamente en sus consideraciones y que es mejor que se vaya pregunta por pregunta. Es lo que estoy haciendo, dijo Maxine Netfield. Contesto a las preguntas que se me van haciendo. Pero es que yo sé qué es lo que él propone. Va a intentar desacreditar mis declaraciones porque me puso delante una doble, obligándome a identificarla. Pero usted declaró en lo tocante a la identificación que estaba segura de lo que decía, señaló Mason. Es verdad, dije que estaba tan segura de la identificación como del contenido de mi testimonio. Me atrapó usted. Es una vieja treta de abogado. Lo sé porque el señor Lovett me lo explicó. Pero no lo sabía entonces. No había tenido nunca contacto con los abogados. El juez Elwell volvió a hablar. Ruego al testigo que ajuste sus respuestas a las preguntas que le hagan. Limítese a facilitar la información que se le pida. ¿Fueron pagados sus gastos por el señor Lovett?, preguntó ahora Mason. Sí, el señor Lovett quería que viniese aquí con él. Yo le contesté que era una mujer que trabajaba. Entonces me comunicó que se haría cargo de mis gastos. Y le dio el dinero para hacer frente a sus gastos. Me dio algún dinero, sí. ¿Y utilizó usted ese dinero para pagar sus gastos? Pagué algunos. De otros se encargó él. ¿Hizo usted el desplazamiento hasta esta ciudad en compañía de Lovett, en avión? Sí. ¿Quién sacó su billete para el viaje? El señor Lovett. ¿A su llegada aquí fue usted a un hotel? Sí. ¿Se hospeda el señor Lovett en el mismo hotel? Sí. ¿Y quién paga la cuenta del hotel? ¿Cómo? Pues el señor Lovett, supongo. ¿Qué hay de las comidas? Unas veces firmo las cuentas de las comidas en el restaurante del hotel. Eso cuando no me las sirven en mi habitación o como con el señor Lovett. Entonces, ¿qué gastos ha pagado usted con el dinero que el señor Lovett le dio? Pues, los gastos incidentales. ¿Cómo cuánto? No lo sé. ¿No lleva usted ninguna cuenta? Detallada no. ¿Y cuáles son esos gastos incidentales? Oh, pequeñas cosas que no se pueden cargar, periódicos, la peluquería y también otras menudencias por el estilo. ¿Ha pagado usted alguna vez $50 para cubrir esos gastos incidentales? Bueno, quizá no. ¿Y $25? Tal vez no. ¿Y $10? No, quizá, bueno, es probable que una cantidad aproximada. ¿Y qué dinero le dio el señor Lovett para esos gastos? No creo que eso importe a nadie. Se trata de una cuestión privada entre el señor Lovett y yo. ¿Qué dinero le dio el señor Lovett para esos gastos? Maxine Netfield se volvió hacia el juez Elwell. ¿He de contestar forzosamente a esa pregunta? Creo que la pregunta es adecuada. Nadie ha formulado ninguna objeción. Estimo que la acusación considera el interrogatorio correcto. Está bien, repuso Maxine Netfield. Puesto que quiere saberlo, le diré que me dio $500. $500 para atender a sus gastos incidentales, subrayó Mason. Sí, confirmó la mujer. Tuve que abandonar mi trabajo y venir aquí. ¿Solicitó usted un permiso en el lugar en que trabaja? Tenía unas vacaciones en perspectiva. ¿Por cuánto tiempo? 2 semanas. Y se puso el señor Lovett en contacto con su jefe para prorrogar esas vacaciones, de ser necesario. No sé qué fue lo que hizo. Sé que estoy aquí de vacaciones. Así pues, le pagan por el tiempo que pasa aquí, ¿eh? Sí, tengo derecho a ello. Si yo quiero pasar mis vacaciones aquí, eso es cosa mía. Veamos ahora. ¿Le ofreció el señor Lovett alguna especie de bonificación si lograba su objetivo y su testimonio resultaba decisivo para la solución del presente caso? No.
¿No le dijo él que si su declaración decidía algo, sus clientes estarían dispuestos a... Bueno, eso es otra cosa, repuso Maxine Edgefield. Es algo diferente. Usted en sus preguntas se está refiriendo al señor Lovett. Pero le dijo el señor Lovett que sus clientes se mostrarían agradecidos. Algo por el estilo. Muy agradecidos. Es lógico que fuese así. Hay bienes por un valor de $2 millones en el aire, y ellos no habrían podido averiguar la verdad de no haber sido por mí. Yo revelé lo que Ellen me dijo. Ha dicho usted que hay bienes por valor de $2 millones. Cierto. Ezekiel Haslett, el padre de Harmon Haslett, dejó a éste al morir todas las acciones de la compañía de muelles y suspensiones de Cloverville. Harmon, posteriormente, emprendió viaje en un yate, el cual naufragó. No hubo supervivientes. Han quedado en Cloverville 2 hermanastros de Harmon, Bruce y Norman Jasper. Me parece que Harmon Haslett dictó un testamento en el que especificó que abrigaba razones para creerse padre de un hijo ilegítimo. De confirmarse su existencia, a éste dejaba toda su fortuna. ¿Era eso todo lo que usted deseaba sacarme mediante sus interrogatorios?, inquirió la testigo con aire de reto. Pues ya le he dicho todo lo que sé, y además le he dicho la verdad. Maxine Edgefield se puso en pie, disponiéndose a abandonar el estrado. Un momento, dijo Mason. Todavía no he llegado al punto que me proponía tocar. ¿Conoció usted a Agnes Burlington? La testigo volvió a sentarse, miró a Mason, apartó los ojos de él, tornó a fijar la vista en el abogado y respondió desafiante. La conocí, sí. ¿Cuándo fue eso? Nos vimos en la noche del día 3. ¿Dónde? En su casa. ¿Y cómo fue el ir usted allí? Un momento, me dio Dillon. Todo esto es nuevo para la acusación. Consiguieron no procedente ahora el interrogatorio. Nosotros no hemos hablado para nada de las relaciones de esta testigo con Agnes Burlington y opino que esta parte del testimonio es incompetente. Yo no opino lo mismo, declaró el juez Elwell. Si esta testigo relacionada con el caso conoció a Agnes Burlington, quisiera saber todo lo que haya sobre eso, y me agradaría poseer también la mayor información posible sobre el papel desempeñado por la víctima. Conteste mi pregunta, ordenó Mason a Maxine Edgefield. Conforme, dijo la mujer con un gesto de descaro. El señor Lovett había recurrido a unos detectives, quienes hablaron con Agnes Burlington, notificándole que ella había trabajado como enfermera en un hospital de San Francisco por la época en que naciera en el establecimiento un chico que ahora lleva el nombre de White Bear. Bien, señor Mason, supe que Ellen iba a apoyarse en esta Agnes Burlington para reclamar los bienes de Harmon Haslett. Fui a verla porque sabía que cualquier cosa que testificara sería falsa. Quería decirle desde el principio, sin rodeos, que yo estaba informada de que Ellen Calvert había recurrido a un viejísimo truco con Harmon Haslett, haciéndole creer que iba a ser padre. ¿Y vio usted a Agnes Burlington? Sí, claro. ¿Logró algo con ella? Le dije francamente que si ella declaraba que Ellen Calvert había tenido un hijo, yo podría probar que mentía. ¿Y qué más? Eso fue todo. Virtualmente me echó de su casa, diciéndome que me ocupara de mis asuntos. La entrevista no duró más de 10 minutos. Pero la previne. Le dije que podía ser acusada de perjura si contaba aquella mentira desde el estrado de los testigos. ¿Qué le contestó a eso? Se limitó a decirme que me fuera. No tengo más preguntas que formular, manifestó Mason. Eso es todo, dijo Dillon. Con ello concluye el testimonio de la acusación. Solo que quiero ahora presentar formalmente como prueba el revólver del calibre 38 encontrado por la policía en la guantera del coche de la acusada. El juez Elwell contestó: creo que no existe base para negar que la evidencia circunstancial es suficiente para someter a la acusada a proceso. Sin embargo, si el señor Mason posee algún testimonio... Mason replicó deferente: con la venia de la sala, quisiera requerir la presencia del señor Paul Drake como mi primer testigo. Muy bien, que se presente el señor Paul Drake y que preste juramento. Mason escrutó el rostro de Paul. Usted se llama Paul Drake. Posee licencia oficial como detective privado. De vez en cuando trabaja para mí. ¿Es cierto todo eso? Sí, señor. Quiero preguntarle ahora si, de acuerdo con las instrucciones que le di, consiguió averiguar dónde Agnes Burlington tenía costumbre de adquirir sus provisiones. Sí, señor, lo averigüé. Mason prosiguió.
Concentre ahora su atención en la noche del día 4 de este mes. ¿Dónde estuvo Agnes Burlington comprando? En las últimas horas de la tarde del día 4, respondió Paul Drake, Agnes Burlington compró una cena congelada en el supermercado Sunrise Special, el cual se encontraba a un par de manzanas de la casa en que ella vivía. ¿Sabe bien qué es lo que adquirió entonces? Lo sé porque estuve hablando con una señorita llamada Donna Findlay, una de las cajeras del supermercado. Perfectamente, dijo Mason. Le ruego que se retire. En su lugar, llamaré ahora a mi siguiente testigo, la señorita Donna Findlay. Donna Findlay, una mujer muy atractiva, de 24 años de edad, ocupó el estrado de los testigos. Prestó juramento y dio a conocer su nombre y su ocupación. ¿Estuvo usted relacionada con Agnes Burlington?, le preguntó Mason. Sí, bastante. Claro que por motivos puramente comerciales. ¿Qué quiere usted significar al decir eso? Soy una de las cajeras del supermercado Sunrise Special y Agnes Burlington adquiría sus provisiones allí frecuentemente. Habitualmente pasaba por mi caja. Solíamos charlar mientras totalizaba su compra. ¿Recuerda todo lo concerniente a su visita en la noche del día 4? Perfectamente. ¿Qué hizo Agnes Burlington? Compró pan, una barrita de mantequilla, leche y una cena congelada, de las conocidas por el nombre de TV Special. ¿Sabe usted la composición de estas cenas congeladas? Llevan almejas, guisantes verdes, patatas en picadillo y una salsa para las almejas. ¿Cómo es que se acuerda usted de eso? Estuvimos charlando unos momentos y yo le pregunté qué pensaba cenar aquella noche. Me contestó que deseaba llevarse aquello, que le agradaba esas cenas congeladas, por lo cual recurría a las mismas de vez en cuando. Gracias. Puede interrogar la acusación a la testigo, dijo Mason dirigiéndose a Dillon. Seguiremos por la noche del día 4, señorita, manifestó Dillon. ¿Habló usted con Agnes Burlington sobre lo que se proponía cenar? Hablé con ella de eso en otras ocasiones también. Agnes vivía sola y compraba con frecuencia alimentos congelados. ¿Recuerda que eso ocurrió el día 4? Lo recuerdo perfectamente, ya que no la vi el día 5 y el 6 me enteré de que había muerto. ¿A qué hora habló con ella el día 4? Serían las 5:30 de la tarde. Faltaría quizás un cuarto de hora para las 6. ¿Cómo es que se acuerda tan bien de la hora? Yo salgo de mi trabajo a las 8 y, bueno, en general, sé a qué hora iba por allí, más o menos. ¿No puede fijar la hora con precisión? Con toda precisión, no. Sé que eso fue antes de las 8 del día 4. Yo diría que fue aproximadamente 2 horas o 2 horas y cuarto o y media antes de que abandonara mi trabajo. No hay más preguntas que formular por mi parte, manifestó Dillon. Mason dijo. Con la venia de la sala quisiera preguntar al teniente Track si se inspeccionó el cubo de los desperdicios de la casa de Agnes Burlington. ¿Con qué fin?, inquirió el juez Elwell. Para saber si se encontraba allí el embalaje de la cena congelada a base de guisantes verdes, almejas y patatas. Eso no probará nada, afirmó Dillon. Por supuesto que el embalaje se hallaba en el cubo de los desperdicios. Sabemos que ella compró una cena congelada. Sabemos que esa cena se encontraba en su estómago. Por consiguiente, el embalaje tenía que estar en el cubo. Ignoramos, en cambio, cuándo fue consumida la cena. Hay que suponer que la cena fue consumida aquella noche. Es lo que anunció la víctima a la testigo Donna Findlay, declaró Mason. Pudo haber cambiado de opinión, replicó Dillon. Es lo mismo, sin embargo, ya que el hecho de que la víctima muriera a las 2 horas aproximadamente de haber ingerido esa cena no significa nada. Posee su significado cuando se considera eso en relación con el agua que había estado corriendo, dijo Mason. El agua estuvo corriendo durante toda la noche por el césped. ¿Y qué?, preguntó Dillon. El coche de la acusada dejó sus huellas en el camino cuando el agua llevaba corriendo ya muchas horas. Agnes Burlington no había podido cerrarla porque había sido asesinada. Eso no significa nada, y menos lo que acaba usted de insinuar, manifestó Dillon. Se trata de una hipótesis muy traída por los pelos. Por lo que sabemos, ese camino interior de la finca podía llevar encenagado varios días o varias noches. El forense dice que la muerte se presentó probablemente en la noche del día 4, de manera que lo que Mason está haciendo es poner el punto sobre la I y cruzar el palo de la T dentro del testimonio de la acusación. Yo estimo que la defensa ha esbozado una hipótesis interesante, opinó el juez Elwell, pero no creo que posea influencia alguna en la situación presente.
La hipótesis podría ser desarrollada, dando lugar a una interesante interpretación de evidencia circunstancial, a exponer ante un jurado. Y desde luego, la ley determina que si existe una hipótesis razonable, aparte de la de la culpabilidad, sobre la cual la evidencia circunstancial puede ser explicada, es preciso que el jurado adopte como suya tal hipótesis, pronunciándose por un veredicto de no culpabilidad, siempre y cuando el caso esté fundado en la referida evidencia circunstancial. Sin embargo, eso no es de la competencia de esta sala. Aquí solo se trata de determinar si fue cometido un crimen y si existen motivos razonables para relacionar a la acusada con el crimen en cuestión. Mason se puso en pie. ¿Puedo rogar un poco de indulgencia por parte de la sala? Hable usted, contestó el juez Elwell, pero por favor, no discutamos la evidencia circunstancial, ya que no creo que eso encaje en estas actuaciones. Estimo que las pruebas aportadas permiten decir que sí ha lugar al procesamiento de la acusada. No me ha sido deparada la oportunidad de inspeccionar la vivienda de las víctimas con detalle. Quisiera que este caso continuara viéndose después de haber realizado yo tal inspección. ¿Con qué fin? La bala que ocasionó la muerte de Agnes Burlington no fue hallada. Hay que pensar, por tanto, que algo ha sido pasado por alto. Dillon preguntó sarcástico. ¿Espera usted dar con algo que haya escapado al registro de la policía? Puedo intentarlo, manifestó Mason. Creo que tengo derecho a ello. El juez Elwell se mantuvo vacilante durante unos momentos. Por último dijo: A mí me parece la petición de la defensa razonable. La defensa no puede descubrir ninguna prueba persuasiva por lo que a esta sala se refiere. Pero por otro lado, es muy posible la existencia de una prueba o pruebas que pudieran ser de trascendental importancia en relación con un juicio mediante jurado. Dillon contestó: Nosotros nos oponemos a lo solicitado por la defensa, señoría. La acusada, en compañía del abogado de la defensa y la secretaria de éste, estuvo en la casa cuando descubrieron el cadáver. Y pusieron mucho cuidado en no tocar nada, llamando a la policía inmediatamente, repuso el juez Elwell. El cuerpo fue retirado ya de la vivienda. Suponemos que todo lo existente en forma de pruebas ha sido hallado. No obstante, soy de la opinión de que la defensa está en su derecho al querer llevar a cabo una detenida inspección de la casa. Nosotros nos oponemos a ello, remató Dillon. ¿Por qué se opone el señor fiscal? Porque de todos es conocida la fama del señor Mason. Resulta algo proverbial su ingenio y sus métodos no son nada convencionales. ¿Y qué es lo que él podría hacer ya a estas alturas?, inquirió el juez Elwell. Supongamos que se llevó un revólver consigo, dando con cierto oscuro rincón de la habitación donde depositarlo, o bien que localizó una tronera en un aspirador de aire, haciendo un disparo desde ella, alegando después que se trata de pruebas no observadas por la policía. Eso equivale a una acusación, señor fiscal, replicó el juez Elwell. Yo no pretendo formular acusaciones. Quizá podría decir que la policía no ha terminado todavía con su labor dentro de esa vivienda. ¿Por qué no?, preguntó Mason. ¿Cree usted que hay allí nuevas pruebas que todavía no han sido descubiertas? No lo sé, manifestó Dillon. Sin embargo, como usted ya ha señalado, el hecho de que no se haya encontrado el menor rastro allí de la bala que ocasionó la muerte de la víctima podría ser algo significativo. La policía selló la casa, dejándolo todo tal como lo había encontrado. Nos agradaría que todo se mantuviese intacto, al menos hasta después de la presente audiencia. El juez Elwell declaró: Voy a hacer una sugerencia. La sala quiere que se inspeccione la vivienda, por si existe la posibilidad de encontrar esa bala en cualquier parte, en el techo de la habitación incluso. La policía ha estudiado ese techo. Los agentes lo han mirado todo, afirmó Dillon. Pues entonces, ¿por qué mantener selladas las dependencias de la vivienda?, señaló el juez Elwell. Habrá un aplazamiento de 2 horas. Durante ese periodo de tiempo nos trasladaremos a la casa, realizando una inspección detenida de la misma. El abogado defensor dispondrá de todas las oportunidades necesarias para tal inspección. El señor fiscal y el teniente Tragg se hallarán presentes durante todo el tiempo que dure aquella. Se tomará nota de cuanto se diga y haga allí, corriendo esto a cargo del funcionario que cumple con esta misión en la sala. Una inspección de este tipo no puede traer nada bueno, protestó Dillon. ¿Y bien, podría dar lugar a algo malo?, inquirió el juez Elwell.
Dillon fue a decir algo. De pronto cambió de parecer. Así queda ordenado, declaró el juez Elwell. La sala, tras el aplazamiento, se reunirá de nuevo en el escenario del crimen. Solicitaremos a la oficina del sheriff los medios de transporte indispensables. Muy bien, el juicio entonces terminó de esta manera. Primero tenemos a la tensión máxima donde sube cada testigo y aporta sus piezas sueltas del complejo rompecabezas que tenemos ante nosotros. Maxine Netfield, con su carácter teatral, pone en duda su propia credibilidad al exagerar y desviarse de las preguntas, aunque deja caer una revelación importante, ¿no? La enfermera asesinada sabía algo que debía mantenerse en secreto. Ella la va a amenazar, ¿no? Y va a decirle que no mienta, entre comillas, ¿no? Que no vaya a decir nada acerca del nacimiento de este hijo. Pero bueno, todos sabemos, o por lo menos hasta el momento sabemos, que ese hijo sí nació y que esa información era verdadera. Entonces, lo que fue Maxine a hacer fue amenazar a la enfermera, ¿no? Bueno, luego esta cajera del supermercado que logran conseguir con un testimonio bastante más claro, donde ella añade pistas claves sobre el movimiento de la víctima en sus últimos momentos, ¿no? Justamente las bandejitas estas de comida coincidían exactamente con lo que se había encontrado en el estómago de la asesinada. Entonces, bueno, vamos como armando el rompecabezas de a poco, ¿no? Las piezas van encajando de a poquito. Y bueno, ¿cuál es el valor de esto? Ya lo veremos, ¿no? Pero por lo menos tenemos una noción, una idea de qué es lo que pasó en ese momento, dónde estuvo la enfermera, qué estuvo haciendo, ¿no? Y bueno, es Perry Mason con su intuición y tenacidad quien decide volver a buscar la bala en el lugar del crimen, ¿no? La pieza fundamental. Entonces, bueno, lo vemos centrarse nuevamente en lo que importa, ¿no? Él está convencido de que la clave para resolver el caso no ha sido encontrada aún, y si lo ponemos a pensar, es obvio, ¿no? Falta un detalle importantísimo, que es la bala. La bala no se pudo haber ido. Entonces se pone una pausa a este juicio, ¿no? Con una nueva oportunidad, que es la de demostrar que esta bala está ahí y que no pertenece al arma de él, en verdad. Esa es la idea. O por lo menos vemos que Mason quiere saber qué pasa, ¿no? Buscar la verdad. Así que, bueno, aunque suena arrogante, ¿no? Por un momento, porque claro, cuestiona los métodos de la policía, todos sabemos que Perry Mason es un gran observador y que seguramente va a encontrar esa bala, ¿no? Ya lo veremos. En todo caso, va a sacar nuevas conclusiones. Así que lo vamos a estar acompañando en el próximo capítulo. No se lo pierdan, porque es un capítulo súper interesante en el cual, bueno, vamos a estar viendo qué sucede, qué estaba en toda esta historia, ¿no? Qué esconde. Así que los voy a estar esperando. No se olviden de comentar qué les pareció este capítulo, qué piensan sobre las piezas que tenemos ahora hasta el momento, qué pudo haber pasado, qué piensan ustedes que le pudo haber pasado a la enfermera. Ahora tenemos la idea de que Maxine la quería amenazar, ¿no? De que fue a verla también. Así que tenemos otro personaje más posible de ser asesino, ¿no? Y también con un motivo, ¿no? Dinero. Así que bueno, tenemos un montón de pistas nuevas, pero también interrogantes. Si les gustó, entonces no se olviden de dejar un like, que ayuda muchísimo.
También si quieren suscribirse, están súper invitados. Y nada más, los espero la próxima entonces. Adiós.